Creo que muchos de nosotros hemos pasado demasiado tiempo queriendo encajar. Muchos de nosotros hemos pasado años esforzándonos por ajustarnos a las expectativas preestablecidas, y en el proceso hemos ido sacrificando pequeños fragmentos de nosotros mismos. Fuimos distorsionando nuestra verdadera esencia en un intento por ser aceptados por los demás, en un intento desesperado por no sentirnos tan solos. Sentir que no encajas se siente demasiado incómodo, y quiero hacer este video porque hay muchos de ustedes que a veces me escriben y me dicen que se sienten así, que sienten que no encajan, que sienten que no son interesantes, que son aburridos y que se sienten muy solos. Y no quiero como generalizar porque sé que cada experiencia es diferente, que cada persona puede tener un motivo, una razón muy diferente por la cual siente que no encaja. Pero en este video quiero hablar desde una parte un poco más personal, porque esta sensación, este sentimiento ha sido algo que yo he sentido durante mucho tiempo. Me pasaba que yo sentía esto durante mucho tiempo y también me afectaba mucho en su momento. Pero también quiero que reflexionemos un poco acerca de por qué el hecho de sentir que no encajas, el hecho de no encajar, puede ser una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida si sabes cómo aprovecharlo. Desde muy pequeña siempre fui una niña bastante curiosa. Me encantaba, yo era como muy artística y me encantaba hacer cosas con mis manos, manualidades, dibujar, pintar, y yo decía que yo quería ser inventora. Entonces estaba loquita porque me la pasaba horas y horas como diseñando mis inventos, y también jugaba mucho con mis amigos y en general pasé una infancia bastante feliz. Y aparte de querer ser inventora, también empecé como con un gusto muy fuerte con querer ser astrónoma. O sea, literal, yo tenía 7 años y yo ya sabía que quería ser astrónoma y me la pasaba, me encantaba el espacio, todo lo que tenía que ver con el universo, con los planetas. Y ese interés fue como la primera brecha que yo empecé a notar entre mí y el resto del mundo que me rodeaba. Porque yo iba muy emocionada, investigaba un montón de cosas sobre eso y luego yo salía a contárselo a todo el mundo. Y lo que recibí, más que todo por parte de los niños de mi edad, fueron burlas. Me decían como, ay, no, mejor vayas a vivir a la luna o váyase mejor para Saturno. Y eso, digamos que aunque fue difícil, aunque fue incómodo, no me afectó mucho en su momento. Pero después sí llegó una etapa muy dura, muy difícil, donde yo tenía una sensación constante todo el tiempo de estar fuera del lugar. Se me hacía demasiado difícil tener amigos y yo empecé a hacerme preguntas desde muy temprano que empezaron como a cambiarme el chip. Empecé a dejar de dar por sentado todo lo que sabía, todo lo que me habían enseñado, todo lo que era normal en la sociedad, y obviamente esto empezó a hacer mucho más grande la brecha que me separaba de los demás. Empecé poco a poco a aislarme, pero de manera inconsciente, porque obviamente no me gustaba sentirme así de sola. Sufrí de bullying y había días en los que yo me la pasaba días enteros sin hablar, y era muy extraño porque yo estaba en esta etapa donde estaba como desarrollando mi personalidad, me estaba conociendo a mí misma, pero también era muy confuso porque esta sensación de ser la rara, de ser diferente, como que era algo que internamente no me permitía explorar plenamente todo lo que yo tenía que explorar de mí y del mundo, porque cuando todo a tu alrededor te señala, dudas de tus intereses, dudas de quién eres y no te permites explorar realmente tu personalidad con total libertad, y es muy incómodo, demasiado confuso. Y cuando eres el bicho raro del grupo, la gente no te entiende. Los adultos creen que es una etapa y los de tu edad te excluyen o te desaprueban. Pero a pesar de todo eso y lo difícil que es, tener el valor de ser uno mismo es lo que literalmente marca la diferencia en tu vida. Y es un camino en el que tienes que aprender muchísimo. Primero, hacer las paces contigo mismo, porque tú no estás mal, no eres aburrido. Tienes que meterte de cabeza a explorar realmente quién eres, a soltar ese peso que has estado cargando de la sociedad por querer encajar. Tienes que empezar a mirar esa herida de insuficiencia, de querer agradar, de buscar aprobación, de buscar siempre la seguridad en los demás y empezar a ser suficiente por ti mismo, de encontrar esa seguridad que siempre buscas en otros, en ti, porque en realidad eres muy afortunado de no encajar. Cuando sueltas todo ese peso, tienes como la posibilidad de poder explorar y de poder indagar en tu propia individualidad en un mundo donde normalmente se celebra la conformidad. Quien no encaja en el mundo está siempre cerca de encontrarse a sí mismo. Cuando no encajas, tienes el privilegio de escapar de las limitaciones impuestas por las expectativas sociales y puedes explorar profundamente tu propio ser. No encajar es como si tuvieras un boleto de entrada a un viaje interno muy profundo si así lo quieres. Aprendes a aceptar tus propias rarezas, tu singularidad, aprendes a disfrutar y ver la soledad como ese espacio donde puedes nutrir esa conexión con tu propio yo. Y resulta que cuando te conectas con tu propio yo, cuando tu valía empieza a ser interna y deja de ser externa, se te abre como la oportunidad de conectar con otros individuos que también están muy conectados consigo mismos, con personas que también son auténticas y vulnerables. Entonces literalmente pasas de estarte sintiendo atrapado en un mundo pequeño, solitario y cerrado,
a sentir cómo todo tu mundo entero se expande. Cuando sentimos que no encajamos, solemos tener mucho miedo de destacar, o al menos así lo he experimentado yo, y solemos tomar decisiones en base a lo que se espera de nosotros, lo que es normal o lo que hace la gran mayoría. Pero aceptar quién eres implica tomar tus propias decisiones, tomar tú la propia responsabilidad de tu vida, sin importar cuántas veces te vayas a equivocar, cuántas veces necesites cambiar de opinión. Muchas veces por el miedo que tenemos no nos atrevemos a empezar aquello que queremos o no nos atrevemos a empezar aquello que nos llama. A mí me daba muchísimo miedo empezar esto. En serio, me daba muchísimo miedo. Y yo tenía la espinita de querer empezar esto desde 2019 y apenas lo empecé este año. Pero está bien. Al final necesitaba soltar todo eso. Necesitaba soltar eso que me decía, no, pues la gente de tu alrededor no está haciendo esto, ¿qué van a pensar de ti? Necesitas la validación de los demás. Y obviamente eso no lo pensaba yo así, pero obviamente eso era lo que internamente estaba operando en mí. Todo esto era inconsciente, pero una vez lo solté, me sentí súper libre. A veces necesitamos recordarnos que tenemos permiso de hacer lo que se nos dé la gana, de ser quien se nos dé la gana. No tienes que encajar en ninguna parte. Tienes que ocupar tu propio lugar en esta vida y brillar desde tu propia autenticidad. El mundo necesita personas auténticas, personas que se atrevan a hacerse preguntas importantes y que no tengan miedo de buscar las respuestas. La gran mayoría vive desde el ya lo sé todo, y no encajar te pone en disposición de hacerte preguntas, de cuestionarte cosas diferentes, de mirar otras perspectivas, otras alternativas que la gran mayoría pasaría por alto. El no encajar te lleva a una búsqueda muy profunda de tu propia identidad y te hace hacerte preguntas como ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? El mundo en general vive en una aceptación pasiva de las creencias dominantes. Se sienten cómodos con las respuestas comunes y prefieren evitarse la incomodidad de cuestionarse más allá. Porque es verdad que el hecho de encajar te genera como una sensación de seguridad, pero también es verdad que te dejan una posición demasiado limitada porque se tiene la percepción de saberlo todo. Por eso eres muy afortunado de no encajar. Tienes la puerta completamente abierta. Coge todo ese dolor y esa herida y transfórmalo en energía de cambio. Es muy común victimizarse cuando sientes que no encajas. Es muy confuso, se siente muy solitario, sientes inevitablemente que algo está mal contigo. También puedes llegarte a sentir que te estás perdiendo de algo. Y esto es, por decirlo así, una forma de darle una explicación o de justificar ese sentimiento de exclusión. Por eso es muy importante que tengas mucho cuidado con tu narrativa interna y en vez de centrarte en tus limitaciones, dirijas tu atención hacia que el hecho de no encajar en realidad es una oportunidad para sobresalir, para aprender, para crecer, para conocerte a ti mismo e incluso llegarte a convertir en un faro para otras personas. Convierte todo ese dolor en energía de cambio, convierte todo eso en tu motor. Este video es un poco catártico para mí porque esta herida de no encajar, esa herida de insuficiencia, de sentirme todo el tiempo fuera de lugar, ha sido la herida más grande que he tenido. Fue algo que me afectó mucho durante mucho tiempo, pero puedo dar fe de que dándole una vuelta es lo que me ha permitido irme conectando con mi verdadera esencia, de no dudar de mi propia verdad. Y no es como cerrarme al mundo, sino antes abrirme sin miedo, estar dispuesta y entender que todo lo que aprendo, que todo lo que vivo me está construyendo. Ha sido un proceso de no estar buscando verdades prestadas ni necesitar reafirmar mi identidad en los demás, sino de aprender a escucharme y aceptar mis diferencias, sentirme cómoda en soledad y aprender a amarme más que nada en este mundo. La rareza no es un defecto, es la marca indeleble que nos distingue de un mundo obsesionado con la homogeneidad. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que esta reflexión te haya resultado útil de alguna forma. De todo corazón espero que sea cual sea tu situación, la sepas aprovechar y que no tengas miedo de brillar. Y sé que esto puede sonar muy cliché, pero el mundo está esperando a que brilles con tu propia luz, porque no hay nada que inspire más que una persona auténtica. Si este contenido te gusta, suscríbete para que no te pierdas contenido similar que subo cada semana y compártelo con alguien más que tú crees que le puede servir esta información y nos vemos en el próximo video.